Bien, continuamos la sección 5.1 sobre el establecimiento de la teoría preliminar de ecuaciones diferenciales de orden superior. Ahora sigamos con el siguiente concepto que para ustedes es muy familiar porque lo manejamos en álgebra y métodos numéricos. Se dice que un conjunto de funciones f1 de x, f2 hasta fn es linealmente dependiente en un intervalo si existen constantes C1, C2, Cn, no todas nulas, tales que la combinación lineal es igual a cero. Fíjense que, como les digo, esto fue estudiado ampliamente en álgebra, pero en esencia te dice que cuando la combinación lineal es igual a cero, eso es equivalente a decir que una función se expresa como combinación de las otras. ¿Ok? Es decir, eh, podemos conseguir constantes, no todas nulas, de tal manera de que de esta combinación completa me lleva al cero. Y entonces te sugiero que revises los contenidos de álgebra para poder reflejar un poquito este concepto. De todas formas, esto nos va a servir es como una condición solamente para poder justificar el paso que viene. Repito, esto significa cuando un conjunto de funciones son linealmente dependientes. Se abrevia con las siglas LD. En contraposición, se dice que un conjunto de funciones es linealmente independiente si no es linealmente dependiente. Es decir, va a ser linealmente independiente cuando al hacer esta combinación me genera el cero, pero para todas las constantes nulas, porque sería la negación de lo que planteamos en la definición 1. ¿Qué me dice la definición 1? Que existen constantes, no todas nulas, tales que esta combinación me da cero. ¿Qué sería la negación? Que las constantes todas deberían ser nulas para que esta combinación me dé cero. O sea, en realidad a nosotros nos interesa el concepto de independencia lineal. Vamos a ver un ejemplo. Si f1 de x es igual a coseno cuadrado, f2 de x es seno cuadrado, f3 de x secante cuadrado y f4 de x tangente cuadrado, me están afirmando que estas cuatro funciones son LD en este intervalo. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que son LD? Si existen cuatro constantes, de manera que al combinarlas con estas cuatro funciones me generen el cero. Fíjense que si hago la combinación lineal igual a 0, para estos valores particulares 1, 1, menos 1 y 4, ¿qué sucede? Sucede que cuando yo sustituya C1 por 1, C2 por 1, C3 por menos 1 y C4 por 1, genero esta combinación. Y esta combinación va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo agrupo estas primeras dos expresiones, me van a generar la identidad fundamental. Y si yo sustituyo alguna identidad convenientemente para convertir esta tangente cuadrado en secante cuadrado o viceversa, ¿qué voy a obtener? Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Pero yo puedo sustituir secante cuadrado por 1 más tangente cuadrado, que es otra de las identidades fundamentales de la trigonometría. De esta manera, cuando yo distribuya el signo que voy a tener, voy a generar menos 1 menos tangente cuadrado. Esta tangente cuadrado negativa se cancela con la positiva y 1 menos 1 es 0. Es decir, que estoy llegando a que el conjunto de las cuatro funciones es LD. Sé que al ver este ejemplo nos genera como la intriga de, pero yo necesito saber cuándo son LI. Y en álgebra nosotros aprendimos un método para probar que un conjunto de vectores es linealmente independiente a través del cálculo matricial, de buscar la matriz y después hacer las operaciones elementales por fila, llevarla a su forma escalonada reducida por fila y ahí concluíamos. Si los parámetros todos eran nulos, era LI. Si no todos los parámetros eran nulos, era LD. O sea, que todo se reduce a buscar la solución de un sistema de ecuaciones. Nosotros no lo vamos a hacer por ahí, vamos a buscar una expresión equivalente. ¿Cuál va a ser esa expresión equivalente? El Browniano. ¿Qué significa el Browniano? Supóngase que f1, f2 hasta fn tienen derivadas al menos de orden n-1. Se denomina Browniano de las funciones f1, f2, fn
al determinante dado de esta forma. O sea, en la primera fila van a estar todas las funciones de las que estamos hablando. En la segunda fila estarán sus primeras derivadas. En la tercera fila su segunda derivada y así sucesivamente, hasta llegar a la derivada de orden n-1. Es decir, si son tres funciones, sería f1, f2, f3, f1', f2', f3', f1, 2', f2, 2', f3, 3', ¿verdad? Para poder calcular el determinante. Ahora bien, ¿cuál va a ser el criterio para buscar las soluciones linealmente independientes? El siguiente. Nos vamos a apoyar de este teorema. Si I sub 1, I sub 2 hasta I sub n son n soluciones de la ecuación diferencial homogénea, entonces el conjunto de soluciones es linealmente independiente si y solo si el browniano es distinto de cero. Vamos a asumir esto como cierto sin demostración, pero en realidad la demostración de este teorema se sustenta precisamente en los procedimientos que veíamos en álgebra. Lo cierto es que si a nosotros nos plantean un conjunto de funciones, nosotros tenemos que ver si ellas son linealmente independientes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo determinamos? Calculando su browniano, y si el browniano es distinto de cero, eso es suficiente para garantizar que las soluciones son linealmente independientes. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a ver lo que es un conjunto fundamental para después analizarlo en un ejemplo. Todo conjunto de n soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea de orden n se denomina conjunto fundamental. Es decir, que para nosotros el conjunto fundamental lo va a constituir las soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial. Sea I sub 1, I sub 2 hasta I sub n un conjunto fundamental de soluciones, es decir, que las soluciones sean linealmente independientes. La solución general de la ecuación es la combinación lineal de todas las soluciones. Fíjense que aquí ya estamos llegando a una conclusión interesante. Es decir, una ecuación diferencial tiene varias soluciones, pero de todas esas soluciones nosotros vamos a determinar cuáles son las linealmente independientes. ¿Por qué? Porque la combinación de ellas me va a representar la solución general de la ecuación diferencial. Ahora, vamos a ir viendo un ejemplo para que se entienda todo esto que está dicho acá. La siguiente ecuación diferencial tiene un par de soluciones. Nosotros sabemos que ellas son solución, pero no sabemos si son a priori, no sabemos si son linealmente independientes o linealmente dependientes. Nos interesa cuando ellas sean linealmente independientes. Entonces calculemos el browniano de ellas. ¿Qué es el browniano? Tomamos I sub 1 y sub 2. Fíjense que el orden no interesa mucho. Tú puedes llamar esta I sub 1 y esta I sub 2 sin perder generalidad, pero tienes que preservar ese orden. ¿Ok? Si tú a esta la llamaste I sub 1, debajo de ella tiene que aparecer su derivada. Si a esta la llamaste I sub 2, debajo de ella tiene que aparecer su derivada. O sea que la columna no puede intercambiar su representación. Ahora, sustituimos en el determinante las derivadas correspondientes y calculamos el determinante. Recordemos que se calcula en cruz, ¿no? Este por este menos este por este. En este caso estamos llegando a esta expresión y me genera el resultado menos 6, el cual es distinto de 0. Entonces, aplicando el teorema anterior, eso me dice que ellas representan soluciones de soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea. ¿Ok? Quiere decir que I sub 1 y I sub 2 es un conjunto fundamental. Por lo tanto, la combinación lineal de ellos dos representa la solución general de la ecuación diferencial. O sea, ya aquí le estamos dando como sustento a la ecuación diferencial. Vámonos con uno que sea un poco más grande, porque como estamos hablando del determinante, el cálculo del determinante a veces se puede tornar un poco engorroso. Ahora, en este caso tenemos una ecuación diferencial de orden 3. Entonces, si respetamos un poquito la teoría establecida, la ecuación diferencial tiene como máximo 3 soluciones linealmente independientes, ¿verdad? Entonces, aquí estamos planteando 3 soluciones de ellas. Vamos a probar si son LI.
Entonces ya el bronquiano sería un determinante 3 por 3. Resolvemos las derivadas, o sea, planteamos bien quiénes son las funciones y sus derivadas y calculamos el determinante. El método que ustedes quieran, pero con seguridad. ¿Ok? Nuevamente los invito a que vean las secciones de álgebra y métodos numéricos cuando ustedes la cursaron, ¿verdad? Para refrescar un poquito lo del cálculo determinante. Aquí hacemos los cálculos algebraicos correspondientes, ¿verdad? Y llegamos a 2 por exponencial de 6x. Fíjense que la exponencial nunca se anula. Entonces, si yo llego a 2 por exponencial de 6x, el 2 siempre es distinto de 0 y la exponencial nunca se anula. Quiere decir que esta expresión es distinta de 0, lo cual me implica que i sub 1, i sub 2 y i sub 3 forman un conjunto fundamental de soluciones y por lo tanto la combinación lineal de las tres soluciones va a representar la solución general de la ecuación diferencial. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre en las ecuaciones no homogéneas? Cuando nosotros hablamos de la ecuación no homogénea, vamos a ir construyendo nuestro objetivo general en esta unidad es, a partir de una ecuación diferencial no homogénea, buscar la solución general de dicha ecuación. Entonces, aquí vamos a desprender dos conceptos. Lo primero que uno hace es calcular la solución de la ecuación homogénea. ¿Okay? Por eso vamos a ir describiendo de manera particular qué significa esto de la ecuación no homogénea. Veamos primero esta definición. Una solución de 1, o sea de la ecuación no homogénea, que no depende de parámetros se denomina solución particular. Solución general, ecuación homogénea. Sea y sub p una solución particular de 1 y sean y sub 1, y sub 2 hasta y sub n un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea. Entonces la solución general de la ecuación viene a ser, vamos a separarla, digamos, en dos renglones. La solución general de la ecuación no homogénea va a estar formada por esta expresión más esta solución particular. Son dos procesos aparte. Quiere decir que la solución, si yo tengo una ecuación diferencial no homogénea, lo primero que yo voy a hacer es determinar la solución de la homogénea, la cual va a venir dada a través del conjunto fundamental, es decir, igual a esta combinación lineal. Hasta aquí, hasta este momento, nosotros estamos teniendo parte de la solución de la ecuación diferencial, pero nos está faltando esta y sub p. Esta y sub p nosotros vamos a irla construyendo poco a poco, pero lo que queremos mostrar teóricamente en esta primera parte es lo siguiente, que esta solución, la primera solución, la que está formada por todo el conjunto fundamental de la ecuación homogénea, es lo que nosotros vamos a llamar una solución complementaria, y sub c. Entonces, a esa solución complementaria la llamamos función complementaria. Así, la ecuación diferencial o la solución de la ecuación diferencial no homogénea va a estar formada por una solución del homogéneo más una solución particular del no homogéneo. Entonces, en las próximas secciones que vamos a desarrollar, nosotros vamos a hacer dos procesos. Primero vamos a determinar quién es la función complementaria y luego vamos a establecer criterios que nos van a permitir calcular la solución particular, hasta que finalmente sumamos ambos resultados y vamos a llegar a la conclusión de que esta I generada representa la solución general de la ecuación diferencial no homogénea.